que servirán para evitar, por ejemplo, desnutrición infantil, patologías de la miseria, enfermedades perfectamente evitables si nuestras comunidades tuvieran agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, etc. Los que se oponen, como dice usted, solicitan un referéndum. Entiendo que no lo va a plantear. Bueno, ellos pueden reunir firmas, de hecho han recogido firmas. Hay graves problemas con esas firmas y están haciendo escándalos políticos. Pero mire, insisto, en democracia tienen todo el derecho a oponerse, no tienen el derecho a mentir. Y no podemos engañarnos. O sea, si 10% de las personas que estaban en esa oposición eran gente auténtica, jóvenes, realmente preocupados por el medio ambiente, es mucho. El resto son los politiqueros de siempre que se han opuesto a todo el tiempo, a todo, a la evaluación de profesores, a todo, a la ley de agua, etc. Y ahora hasta los medios de comunicación son ecologistas, todo por tratar de hacerle daño al gobierno. Yo puedo llamar a una consulta popular, pero es una trampa. Son los grupos, ¿sabe cuántos sacaron esos grupos en la última elección presidencial? 3%. Con la propuesta de mantener Yasuní, de no explotar más petróleo, 3%. No tiene ningún respaldo popular. Pero desde estos colectivos de la sociedad civil quieren imponer sus agendas políticas sin ganar elecciones. Eso no es democrático. Entonces no va a caer en la trampa de llamar a consulta popular para Yasuní, al menos en las condiciones actuales, ¿no? Porque más tarde entonces me van a exigir una consulta popular para la ley de agua, una consulta popular para reemplazar las cocinas de gas por cocinas eléctricas, una serie de proyectos que tiene el gobierno nacional. Entonces es la trampa que nos quieren poner para, perdiendo elecciones y llamándose representante de la sociedad civil, tratar de imponer su agenda política. Usted que nombraba las elecciones y que gana elección tras elección, recibió un golpe su partido, en este caso en las últimas elecciones locales, donde perdió algunas alcaldías importantes. ¿A qué lo achaca? Hubo reveses. Sin embargo, el gran triunfador es Alianza País, nuestro movimiento político, pero de largo. 2-1 le lleva en votación. Tenemos cerca de 70 municipios de 221. 11 prefecturas de las 23, de largo la mayor cantidad de concejales. El propio Quito, donde hemos perdido la alcaldía, que son elecciones unipersonales, se ganan las elecciones pluripersonales, es decir, tenemos mayoría de concejalías en Quito, en Cuenca, en Puerto Viejo, en Manta. Pero para nosotros está muy claro los factores o sea, el problema es, para utilizar términos futbolísticos, que estábamos acostumbrados a ganar 5-0. Que la oposición, eso es lo peor de todo, estaba acostumbrada a perder 5-0. Ahora que le ganamos 3-2, piensan que han ganado. En buena hora por ello, esa es la labor de un gobernante, tratar de lograr la mayor cantidad de felicidad. Me alegro que estén tan felices. Pero viendo las cuentas es claro quién triunfó. Pero el análisis de los reveses es básicamente que tenemos la primera elección seccional, no nacional. Entonces lo que mantiene el proyecto político sobre todo es la gestión del gobierno. Nosotros llegamos al gobierno sin movimiento político. Este es un proceso inédito en América Latina. Chávez, Evo, Cristina han llegado con procesos políticos algunos de décadas. Nosotros llegamos sin movimiento político y sin experiencia en aquello. No éramos políticos, al menos en el sentido de política electoral. Hemos tratado de construir un movimiento en la acción de gobierno, pero las elecciones del 23 de febrero nos demostraron que todavía falta mucho para que ese movimiento, esa organización esté consolidada. Entonces el problema es todavía la falta de consolidación del movimiento político. Javier. Muy buenos días, presidente. Ahora que ha utilizado un símil futbolístico y le estaba escuchando, me planteaba que debe ser de fútbol, de lo que usted y Mariano Rajoy pueden hablar tranquilamente en la Moncloa. Pues estaba escuchando su discurso y estaba pensando qué tipo de conversación pueden tener dos personas tan contrarias, en mundos tan diversos, tan distintos. ¿De qué tipo, cuando usted le plantea este tipo de iniciativas, este tipo de políticas que lleva a cabo en Ecuador, qué es lo que le dice el presidente? ¿Lo valora positivamente? Y luego un paréntesis simplemente. ¿Tiene usted algún tipo de problema o de amenaza de seguridad? Porque he visto un dispositivo hoy espectacular y digo, a lo mejor el presidente Correa tiene algún tipo de amenaza o de problema de seguridad. Empecemos por lo segundo, ¿no? La seguridad la da el país al cual visitamos. Hace unos días yo visité Estados Unidos y nunca he tenido tanta seguridad como Estados Unidos. Yo tampoco lo entiendo mucho, pero insisto, somos muy respetuosos de las instituciones de cada país. Con respecto al presidente Rajoy, esa es la democracia. Podemos estar en las antípodas del pensamiento político, pero es un representante legítimo del pueblo español, yo soy un representante legítimo del pueblo ecuatoriano y nos vamos a respetar mutuamente. Y siempre entre demócratas hay consensos mínimos, hay mínimos que se comparten. Por ejemplo, el respeto a la democracia, el respeto a las libertades. Entonces, por el contrario, tenemos mucho que hablar con el presidente Rajoy. Hablamos de los visados, hablamos del acuerdo comercial. Esta vez no hablamos mucho de la crisis,
más bien de la recuperación de España. Sí, la vez pasada sí hablamos de la crisis, y es claro que no son instituciones que ha puesto el gobierno del presidente Rajoy ni el gobierno del presidente Zapatero, viene de hace muchas décadas. Y es claro que también hay grandes limitaciones en política económica por la Unión Europea. Y ahí tienen un problema ustedes. Un Banco Central Europeo autónomo y cada vez más autónomo. Ahora hasta supervisa los bancos nacionales. Y cuidado, porque ¿qué sentido tienen los bancos autónomos sin control democrático? Se nos quiere hacer creer que eso es el último descubrimiento, el mayor avance de la civilización humana y de la civilización. Y si la política monetaria es técnica y por eso necesitamos bancos centrales autónomos sin control democrático, hagamos también entonces los ministerios de Hacienda autónomos, porque la política fiscal también es técnica. Eso es un absurdo. Primero es política, hay que tomar decisiones y eso debe estar en manos de hombres políticos, no de tecnócratas. Pilar. Buenos días, presidente. Yo como economista le quería preguntar si teme que se dé eso que se ha llamado ya la burbuja en Latinoamérica, crecimientos de países como Brasil, que ante la recesión en Europa parece que iban a despegar y ahora se está viendo que quizá detrás haya una nueva crisis económica. Y luego, con respecto a las relaciones bilaterales, ¿qué puede ofrecer Ecuador a los empresarios españoles? ¿Qué garantías hay a la hora de ir a invertir en Ecuador? No, Pilar, yo también soy economista, pero a pesar de eso soy buena persona, ¿no? Todo que usted también, seguramente. Pero tengo que empezar me a pedir refería a disculpas economista a usted, yo no soy economista. Ah, usted no. Le entendí que era economista. Porque yo sí empiezo pidiendo disculpas frente a todas las barbaridades que han hecho los economistas en nombre de la ciencia, cuando es ideología disfrazada de ciencia. En nombre de la técnica, cuando el problema es político, quién manda en una sociedad. ¿Qué puede ofrecer Ecuador? Pero no es solamente político, cuidado. O sea, también es técnico. Pero al menos en América Latina el primer paso es resolver el problema político. ¿Quién manda en la sociedad? Y América Latina siempre ha sido dominada por unas pequeñas pero poderosas élites. Pero también el problema es técnico. El problema es cultural. El problema es de restricciones externas. Probablemente ahí encuentra sus mayores límites el proceso de crecimiento de América Latina en estos momentos. ¿Qué puede ofrecer el Ecuador a los empresarios españoles? Muchísimo. Averigüe qué empresa española le va mal en Ecuador. Ahí tenemos Telefónica, ¿no? Con unas ganancias sumamente importantes. Bien por ello, bien por el país. Así que bienvenida la inversión extranjera, en este caso española. ¿Qué garantías tiene? La garantía de la Constitución, la garantía del Código de la Producción, que incluso da importantes incentivos para nuevas inversiones. Carmen. Buenos días, presidente. Le reconoce todo el mundo el éxito económico de Ecuador, el éxito en el programa educativo que le ha merecido además el honoris causa, pero hay una piedra en su mandato que son los medios de comunicación. Han hecho ustedes una ley de medios de comunicación que ha sido muy contestada por la prensa porque consideran que limita la libertad de expresión. ¿Suponen un peligro los medios de comunicación? Yo no tengo ninguna piedra en el zapato, mi querida Carmen. Creo que los medios de comunicación la tienen porque por primera vez tiene un gobierno que no se somete a sus caprichos. Mire, ustedes deben tener claro, yo he vivido en Europa, sé lo que son los medios de comunicación europeos, en Estados Unidos, sé lo que son. No tiene nada que ver con los medios de comunicación latinoamericanos, que no tienen límites ni escrúpulos y son propiedad de las élites que siempre nos han dominado y han estado acostumbrados a poner y quitar presidentes, a poner la agenda política de los titulares, a juzgar, no en los tribunales, sino en los titulares, a legislar. Y eso se acabó y para bien en Ecuador y ojalá pronto en América Latina. Por supuesto que son un problema, porque no informan, manipulan. Y es un poder. Estamos de acuerdo que son un poder los medios de comunicación. El poder mediático es un poder. Y todo poder debe ser controlado, regulado por la sociedad. Y eso se hace a través de leyes. Y hay una nueva ley muy buena, que no es solo ley de medios, es ley de comunicación, que exige, entre otras cosas terribles, como la profesionalización del periodista, porque cualquiera ejerce periodista en Ecuador sin tener título periodista. Y perdónenme, si usted vende equivocadamente una corbata, no pasa nada. Pero si usted da una información equivocada, puede destruir una sociedad. O sea, la buena prensa es fundamental para la democracia. La mala prensa puede destruir esa misma democracia. Entonces, todos apoyamos la libertad de prensa, la libertad de expresión, obviamente, pero precisamente para tener esa mejor prensa, esa mayor libertad de expresión, tenemos que basarnos en la verdad, tenemos que ser responsables de lo que decimos y todo eso incluye la ley de comunicación. Aprovechábamos el inicio de la conversación para hablar de sus compatriotas aquí. Llenaron el Palacio de Vista Alegre, pero no sé si de los muchos que se quedaron sin poder ir, por razones varias, tiene algún mensaje para ellos, presidente. Siempre nuestro cariño, cada vez. Mire, sinceramente, mi querida María, de las experiencias más intensas que tengo como presidente es la reunión con
los ecuatorianos extranjeros, sobre todo España, Italia, que es migración más reciente y por causas de la crisis. Ecuador no era un país con tradición emigratoria. Ellos no es que salieron por su propia voluntad, son exiliados de la pobreza, fueron expulsados de su propia patria por los abusos de la banca, por el entreguismo político, por la quiebra del país. Y después de salir, nos mantuvieron, porque con ese euro que se ganaban con tanto sudor en Madrid, en Barcelona, con ese dólar que se ganaban con mucho esfuerzo en Nueva York, mandaban a sus familias, y esas remesas de migrantes que fueron mayores que el promedio de las exportaciones petroleras de los 90, mantuvieron al país después de la crisis. Y fíjense, en cambio, después de 2 años, 3 años, ya los banqueros rompían récords en utilidades y mandaban una cantidad similar, pero fuera del país, en nombre de la prudencia, para disfrazar su falta de fe, de compromiso con la patria, ¿no? Entonces, siempre nuestro cariño inmenso a nuestros hermanos migrantes, nuestra gratitud inmensa por todo lo que hicieron por la patria, jamás se olvidaron de ella, y nuestro compromiso para respaldarlos en todo lo que podamos. Rafael Correa, presidente de Ecuador, muchísimas gracias por acompañarnos, por desayunar con nosotros aquí en la 1 de Televisión Española. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, ¿no? Y gracias a España. Nosotros vamos a seguir con nuestro tiempo de tertulia y con una propuesta ciertamente polémica. La presidenta del Círculo de Empresarios, que ha pedido sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional, que está en 645 euros para los llamados ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Dicen que no valen para nada. Por eso Cándido Méndez le exige disculpas e Ignacio Fernández Toxo ha respondido 1 a 1 a todos sus argumentos. Primero, la propuesta. Es importantísimo darle la segunda vuelta a la reforma laboral para no perder esa generación perdida de todos los ninis y reciclarlos y obligarles a que estén formándose en formación profesional o entrando en empresas por la vía dual, rebajando el salario mínimo, es decir, hacerles más baratos para que sean atractivos a las empresas. Esto ya existía cuando la dictadura, pero es que además hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional es uno de los más bajos, si no el más bajo de la Unión Europea. Todos compramos cuando lo que se nos ofrece es razonable de precio. Por eso vamos a las rebajas. Hay personas que tienen una tendencia preocupante a confundir al resto de las personas con mercancías. Ahora, como hemos llegado hasta aquí, versión Oriol. La construcción se llevó a muchísimos chicos que los sacó del colegio y de la formación profesional porque sin terminar la ESO se salieron del colegio, cualificación cero, porque en la construcción ganaban 1.000 euros o 1.500 y eran el rey del mambo el viernes y el sábado, ¿no? Sus amigos en el cole sin un puñetero duro y ellos, joder, llegaban los viernes y invitaban a todas las niñas. ¿Qué hacemos con esa gente? Cero cualificación. Ningún empresario va a contratar si no tiene actividad para justificar esa contratación, por más bajos que le pongan los costes laborales. Un salario mínimo que te obliga a pagarles, aunque no valgan para nada, un dinero que no producen. Entonces lo primero que tenemos es que a gente diferente, trato diferente. Eso es inaceptable, ha respondido el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que interviene en el debate pidiendo a la presidenta del Círculo que se disculpe. Cree que sus propuestas son fruto de una ideología. Las disculpas serían lo mínimo para empezar. Javier, buenos días. Buenos